A continuación, derechos digitales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales. 2 de cada 3 niños en el Ecuador ha sufrido violencia digital. El día de hoy vamos a abarcar en este tema. Muchas gracias por acompañarnos en Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos. Junto con Matthew Armijos, el día de hoy abordaremos esta temática tan interesante y que nos va a ayudar a comprender cuáles son los mecanismos y las vías que tenemos para hacerle frente. Si bien la violencia tradicionalmente se conoce como la actitud, ya sea física, emocional, que se encarga de infringir daño a otra persona, ahora con los medios digitales podemos ver también una potenciación en sus efectos. La violencia digital es una realidad que nos aqueja a todos, pero que para niñas, niños, adolescentes, las mujeres, personas que pertenecen a grupos LGBTI, grupos indígenas, etc., puede ocasionar o puede facilitar su cometimiento de alguna manera. El día de hoy con Matthew estaremos justamente abordando cada uno de estos efectos y qué podemos hacer para enfrentarla. Gracias, Dani. La hiperconectividad es una realidad en cada uno de nuestros hogares. Es así como nosotros en todo momento pasamos conectados a la red de internet, al uso de las nuevas tecnologías. Es más, hoy en día encontramos distintos utensilios, distintos electrodomésticos inclusive, que ya tienen esta conexión a internet. Esto es una señal de que vivimos en un mundo globalizado e hiperconectado. Y esa hiperconexión nos brinda, así como todos estos beneficios, también utilizada de mala manera puede causar perjuicios. De tal forma que, como muy bien lo manifestaba Dani, estos actos que causan daño, estos actos que nos causan ciertos conflictos emocionales, psicológicos, ya se transmiten adicionalmente a través de otros medios, que como una característica fundamental son medios de difusión masiva, que incluso pueden llegar a causar un daño más fuerte en las personas, ya sea a su estado emocional, a su estado psicológico e incluso puede llegar a causar daños a su estado físico cuando las personas, por no poder lograr lidiar con ciertos temas, pueden ocasionarse daño a sí mismos. Esto es Derechos Digitales y hoy vamos a tratar sobre la violencia digital. Dani, coméntanos, ¿qué tipos de violencia digital podríamos encontrar y cuáles serían sus principales características? Justamente, es importante comprender que la violencia digital, primero, se causa por diversos elementos o situaciones a las que estamos expuestos ahora tradicionalmente. Ya esto no se ha vuelto un tema de alguna forma aislado, sino que se ha convertido en parte de nuestro diario existir o vivir con los distintos entornos. La primera afectación que podemos percibir con el uso de las tecnologías de la información y comunicación justamente se centra en que no conocemos cuál es el efecto de lo que posteamos, por ejemplo, en redes sociales, de cómo nos referimos hacia las personas y de cuánto daño podemos causar con diversas acciones que ejecutamos. Tenemos distintos tipos de violencia digital. Tenemos violencia digital sexual, por ejemplo, tenemos violencia digital de género, tenemos violencia digital que de alguna u otra forma puede incluso tener efectos en la vida real
o en nuestro aspecto y en nuestro entorno físico. Y las consecuencias de la violencia digital son mucho más desastrosas que una violencia tradicional. ¿Por qué? Porque cuando estamos frente a una computadora, frente a nuestro celular o cualquier otro tipo de dispositivo, no encontramos paz incluso dentro de nuestra habitación. ¿Y esto por qué se causa? Se causa por la nula percepción de los efectos que causamos a través de la pantalla. Nula percepción de riesgo. Comentábamos en un programa anterior justamente que nosotros aprendemos de nuestra experiencia y desarrollamos conexiones neuronales de nuestra experiencia. Si estamos caminando y tocamos un cable que está pelado y nos coge la corriente, entonces nuestra percepción es quitar la mano, ¿no? Porque nos duele, porque nos ha generado un aspecto sensorial que le transmite a nuestro cerebro que eso nos va a perjudicar o nos causa daño. Si nos sentamos en un precipicio y miramos hacia abajo, tenemos un vacío en el estómago que nos indica que podemos estar frente a una situación de peligro. Esto nos alerta a nuestro cerebro para tener o tomar precauciones frente a estas situaciones que nos exponen de cierta manera. Cuando estamos frente a un dispositivo, frente a nuestra pantalla, frente a un celular, no percibimos cuáles son los riesgos que existen frente al manejo de estas tecnologías. No conocemos, por ejemplo, quién puede estar mirando la información que estamos posteando. No conocemos a quién le podemos estar causando un daño con alguna opinión que estamos generando a través de Internet. No conocemos cómo sufre la persona, ni tampoco conocemos, o nadie puede conocer, qué es lo que nos pasa frente a la exposición a distinto contenido o lo que podemos llegar a causar. No podemos medir, por ejemplo, cuánta gente puede conocer lo que yo estoy ejecutando a través de todos estos dispositivos y pantallas. Esta nula percepción de riesgo nos expone muchísimo más a un mundo mucho más complejo que un mundo digital. ¿Por qué? Con aspectos relacionados a la viralización, en donde un tema es conocido por todo el mundo en cuestión de segundos, en tiempo real ya casi. No sabemos qué tan masificante puede ser el daño que yo puedo gestionar o que yo puedo percibir sobre una situación. No puedo definir o dimensionar el nivel de exposición frente a ciertas temáticas que están posteadas o generadas a través de las redes sociales, del manejo de mis dispositivos y aplicativos. No sabemos, por ejemplo, con quién estoy jugando a través de Internet, de la Play 5, juegos en línea, a través de mi computadora. Muchas veces no podemos medir quién está del otro lado. Eso también nos da una nula percepción de cuánto daño podemos percibir o resistir frente al manejo de estas tecnologías. Al no desarrollar como esta conexión neuronal que nos advierte del riesgo, hay que empezar a gestionar que podemos estar en peligro frente al uso de estas tecnologías. ¿Cómo se hace? A través de avisos, a través de la generación de habilidades, conocimientos y estrategias que deben integrarse desde el diseño en la tecnología para prevenirnos justamente de estos riesgos. Ahora bien, tenemos violencia de distinta naturaleza y es importante empezar a conocer que dependiendo la acción se genera una reacción y esta reacción nos va a dirigir al tipo de violencia que estamos gestionando. No sé, Mati, ¿podrías ahondar más en cada uno de estos tipos de violencia? Claro que sí, Dani. Es muy importante y muy relevante cómo nos has explicado cómo confluyen estos tipos de relaciones y que crean entonces o generan ciertas conductas violentas. Desde esa perspectiva entonces nosotros podemos llegar a identificar múltiples conductas violentas y es más, cada día, mientras más se va desarrollando la tecnología, mientras más se va masificando los medios, podemos encontrar incluso nuevas tendencias, nuevas conductas que pueden generar cierto daño en las personas. Normalmente hemos estado ya frente a varios entornos en donde podemos llegar a identificar conductas como por ejemplo el ciberacoso o cyberbullying, que constituyen una conducta en la cual yo constantemente a través del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, yo estoy en todo momento generando comentarios sobre ti, estoy en todo momento generando molestias sobre ti, acosándote de tal manera que tú en ningún espacio como nos manifestabas te sientes seguro. Esa es una de las conductas que podemos revisar.
tenemos otro tipo de conductas que también son bastante relevantes, y es la creación de perfiles falsos. Hoy en día vemos que tenemos acceso a múltiples redes sociales, y en estas redes sociales existe este tipo de violencia en donde una persona, con el objetivo de causarte un daño, ya sea psicológico o emocional, te crea un perfil a tu nombre con tus datos, de tal manera que a través de ese perfil gestiona ciertas acciones que pueden tener daños económicos, porque te puede suscribir a alguna página web que tenga algún costo, puede tener daños reputacionales porque puede estar haciendo comentarios que son supuestamente a tu nombre, pero que está generando cierta reacción en todo el entorno en el cual te desarrollas. A su vez, también tenemos la suplantación de identidad, que si bien viene un tanto ligado a la creación de perfiles falsos, tiene otro destino, otra finalidad. La suplantación de identidad, en cambio, sí busca usar toda tu identificación, hacerse pasar por esa persona para conseguir ciertos productos, para conseguir ciertos objetivos. Inclusive se ha dado casos en los cuales, a través del uso de estas tecnologías, yo suplanto tu identidad para acceder a un crédito y depositarlo en otra cuenta. Entonces, todas estas conductas me generan todos estos tipos de daños económicos, psicológicos, emocionales. Otro tipo de conducta que podemos visualizar es la pornovenganza, que a través de la extorsión o sextortion también que se denomina, yo comienzo a extorsionarte a ti en revelar contenido íntimo, contenido sexual que tú has compartido conmigo o que yo he tenido acceso ilegítimo en tus dispositivos, y que con esa amenaza yo comienzo a obtener dinero. Y la pornovenganza, en cambio, yo quiero conseguir algo de ti y utilizo ese contenido sexual o íntimo que pudiste haberme compartido, que pudimos haber generado, o que bien yo pude haber tenido un acceso ilegítimo, y lo utilizo de una manera de venganza porque tú ocasionaste algún daño a mi persona. Estas son, como tal, una de las 5 principales actividades de ciberviolencia que nosotros podemos ver. Y otra adicional muy importante y que tiene mucha relación con los niños, niñas y adolescentes, el grooming, que es hacerse pasar por un menor, mejor dicho, y entablar una relación, entablar nexos emocionales con los menores, y de esta manera fijar puntos de encuentro y que pueden ocasionar el cometimiento de otros delitos. ¿Qué opinas tú, Dani, frente a estas 6 conductas que hemos conversado? La violencia digital realmente es un tema bastante amplio, es un tema bastante complejo. Es importante destacar como varios aspectos que tú nos has mencionado de forma muy puntual. El primer aspecto es que la violencia digital puede caracterizarse principalmente por 2 cosas. La primera es que yo utilizo como agresor un mecanismo, es decir, a la tecnología como herramienta para infringir daño en otra persona. Y hay otro tipo de violencia que es propia del entorno digital. ¿Qué quiere decir eso? Que ha nacido o ha aparecido en este contexto del uso de las tecnologías de la información y comunicación. Es evidente que frente a ciertas características de grupos de personas, somos un poco más vulnerables o tendemos a ser más vulnerables ante el uso de esta tecnología para esta mala intención. Cabe también resaltar que la tecnología no es ni buena ni mala. Todo va a depender del uso que le demos a la tecnología para saber cuál va a ser el efecto que nos va a causar. Es sumamente importante no satanizar a la tecnología porque, al igual que en el mundo físico, si yo utilizo un medio con una mala intención, puedo causar un daño. ¿Cómo podemos combatir todo esto? Primero, desde una perspectiva de educación digital, un derecho que, hay que recordar, está reconocido en el Ecuador a través de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales como parte del contenido esencial del derecho a la protección de datos personales, sin quitarle o restarle importancia a que existen ya acciones tipificadas como la violación a la intimidad y otros delitos informáticos que pueden ser utilizados para sancionar a las personas que están cometiendo un acto lesivo contra otra con la intención de causarle de alguna manera un daño físico, un daño emocional. También es importante resaltar
que frente al uso de la tecnología el efecto puede incluso llegar al suicidio, como habíamos ya manifestado en varias ocasiones. La tecnología utilizada causa un efecto masificante, no estás tranquilo ni en tu propia habitación, esto no sucede en un ámbito físico. Sin embargo, cuando la persona llega a tal punto de depresión, se puede causar el suicidio en otra persona. También hay una característica esencial, y es que son muchos, cada vez más, los niños que están siendo afectados por violencia digital, y que los agresores muchas veces también son niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo vamos a combatir todo esto? A través de educación. Existen distintos tipos de violencia, justamente violencia orientada a causar cierto acoso, cierta molestia en la persona. ¿Cómo se materializa? A través de comentarios, opiniones, la suplantación de un perfil, la generación como de deepfake. ¿Esto qué quiere decir? Que usan mi fotografía o usan una fotografía de alguna forma irónica o incluso sexual para cambiarle mi cara o ciertos aspectos y generar videos, burlas, acoso en general. Hay otras conductas que más bien están orientadas a afectar sexualmente a una persona, a afectar su libertad sexual, a afectar su integridad sexual, y eso es mucho más preocupante. Y también tenemos acciones en un nivel mucho más amplio que de hecho viabilizan el cometimiento de delitos bastante fuertes, como es la trata de personas, la venta de órganos, la pornografía infantil, etcétera. ¿Cuál es este delito? El grooming, y sobre el cual tenemos que tener muchísimo cuidado y bastante alerta. ¿Por qué? Básicamente es el uso de la tecnología para hacerme pasar por alguien de confianza, contratar una cita y en el escenario 1, abusar sexualmente de la persona, del niño, niña, adolescente que ha sido captado de esta manera, y en el caso o en el escenario 2, secuestrar al adolescente, al niño, para ingresarlo dentro de estas redes que ya comprometen de mucho peor manera su integridad física, ya no solo emocional. Las redes están ahí, son mal utilizadas, no conocemos el uso o la forma en la que las otras personas pueden gestionar el uso de nuestros datos. Pensamos incluso que el mero hecho de no compartir información o mantener todo esto en privado nos va a alejar de este riesgo, y la verdad es que no, porque constantemente estamos siendo monitoreados por redes que no tienen muy buenas intenciones, y aunque no queramos exponer todo lo que gestionamos como actividad dentro de la red, pues puede ser interceptado incluso por estas personas que tienen muy mala intención. ¿Cómo se vence esto? A través de corresponsabilidad. No solo es el padre el responsable de mirar qué hace su hijo frente a una computadora, frente a un celular, porque muchas veces los padres, siendo analfabetos digitales, incluso estando con una brecha generacional muy amplia, no podemos controlar en un 100% la gestión que se hace en un entorno que primero podemos desconocer o que segundo es muy amplio y muy complejo. También son responsables los profesores, las instituciones académicas, es responsable el Estado, son responsables los prestadores de servicio, como a través de la generación de distintas herramientas que nos ayuden a delimitar y nos ayuden a gestionar estas percepciones de riesgo frente al manejo de tecnología. Justamente, la responsabilidad está en distintos actores, como muy bien nos ha indicado Dani. Y desde nuestra parte, desde nuestras aristas, la primera responsabilidad y el primer pilar fundamental para poder prevenir o mitigar quizás estos riesgos frente a la violencia digital es la educación digital. Ese es el primer pilar, el primer paso por el cual pasamos desde nuestros hogares como padres de familia hasta las instituciones y el Estado y los proveedores. Adicionalmente, como padres también existen otras formas de ejercer esta responsabilidad frente a la educación y frente al uso responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación. Parte también desde no solo cómo enseñarles a utilizar las tecnologías, sino enseñarles que frente a ese uso puede existir ciertas consecuencias, a mitigar esas consecuencias. Adicionalmente, existen ciertos proveedores
de servicios que me brindan estos sistemas de control parental, en el cual los padres pueden tener como que una supervisión en el uso de estas tecnologías, en el uso de internet sobre sus hijos, de tal manera que puedan llegar a determinar, por ejemplo, que si mis hijos tienen una cuenta para jugar en línea, yo pueda entonces generar este dispositivo de control parental de tal manera que pueda ir monitoreando y decir, ok, vamos a tener un horario, yo voy a poder verificar con quién tienes conexión, de tal manera que pueda existir una prevención por parte de los padres de familia. Asimismo, en la creación de cuentas, pueden crearse cuentas que pueden ser supervisadas por los padres de familia, de tal manera que sea una especie de cuenta compartida en la cual el padre de familia puede estar supervisando qué es lo que sucede en el uso de esa cuenta con su hijo, con su niño, niña o adolescente. Estas son ciertas acciones que desde la perspectiva de los padres pueden tomar. Ahora, en los colegios, en las escuelas, en los jardines, en las universidades, inclusive en toda institución cuya finalidad sea el servicio de educación, se debe entonces incluir en mallas curriculares materias que me induzcan a un uso responsable de las tecnologías, que me enseñen cómo visualizar cómo están tratando mis datos personales, que ya me vayan capacitando en cómo yo protegerme frente a ciertos posibles riesgos que puede causar ese uso, frente a un acceso inadecuado, frente a un correo electrónico que me llega diciéndome que me he ganado $1.000.000 o frente a un correo electrónico que me dice su cuenta está por caducarse y debe renovar la contraseña, u otro correo que también sabe llegar de una notificación del banco, que inclusive ya son tan avanzadas que salen con la línea gráfica y me dicen que yo debo renovar la suscripción o debo actualizar la contraseña. Y yo ingreso en estos enlaces, ingreso en estos aplicativos para hacer estas actualizaciones con el objetivo de no perder mi cuenta, de mantener mi dinero de forma adecuada. Y total, puedo estar siendo objeto, sujeto de algún delito, de tal manera que yo ahí estoy brindándoles también mi información para que ellos puedan utilizarla de una forma inadecuada. Entonces, parte de la educación digital también es conocer cómo yo voy a usar estos aplicativos, cómo identificar con mis proveedores cuando estoy frente a un posible delito cibernético, cuando quieren suplantar o captar mi identidad para poder tener acceso a mi dinero, por ejemplo, o a mi cuenta. ¿Para qué? Para enviarme correos extorsivos, para utilizar esta cuenta para generar dinero a su vez, y de esta manera entonces, desde las instituciones educativas, desde los padres de familia, potenciar la educación en estos niños, niñas y adolescentes y en cada uno de nosotros, de tal manera que podamos mitigar esos riesgos o consecuencias de un uso negativo de las tecnologías. Sin duda, es sumamente importante entender que la violencia digital es un tema bastante amplio y complejo. Hemos tratado de cómo empezar a introducirnos sobre una temática que hay que empezar a abordar con mucha responsabilidad. Es importante conocer que todos somos responsables de resguardarnos frente a este tipo de violencia del que podemos ser víctimas todos, mujeres, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, grupos LGTBIQ+, personas que tienen ciertas tendencias, preferencias que se muestran a través de las tecnologías de la información y comunicación. Cualquiera puede ser vulnerable. Tenemos que ser responsables y tenemos que concientizar sobre el uso de nuestros datos, la forma en la que los demás nos miran, la construcción de nuestra identidad digital, la huella digital, reglas para actuar de mejor manera frente al uso de la tecnología de la información y comunicación. Y eso es justamente lo que abordamos en Derechos Digitales, que programa a programa iremos abordando cada temática de forma específica y con la intención de brindar las mejores recomendaciones para la gestión de una identidad sana, segura y constructiva frente al entorno digital.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales,